Amén. Pues bueno, el tema se llama libertad de deudas. ¿Y qué es lo que Dios quiere en esta área de nuestra vida? ¿Cómo Dios quiere que manejemos nuestras finanzas? ¿Y cómo el Señor quiere que llevemos esta libertad financiera? Porque justamente es libertad de deudas. Y la Biblia nos enseña a que no seamos deudores. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros debemos, nos convertimos en esclavos. Cuando nosotros empezamos a adquirir préstamos, a adquirir deudas, nos convertimos en esclavos. ¿Por qué? Pues porque tú te haces deudor de aquella persona a la que pediste prestado y a veces, por ejemplo, si es con el banco, pues es muy complicado pagar la deuda que adquiriste porque no solo adquieres el préstamo que pediste, sino adquieres también el pagar intereses y se hace una deuda muy grande. Y la Biblia nos enseña que Dios no se agrada cuando nosotros nos endeudamos. ¿Ustedes creen que endeudarse sea pecado? ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir su comentario? Abran su micrófono y díganme qué piensan al respecto. ¿Endeudarse será pecado, sí o no? Bueno, yo pienso que no, Pau. Uh-huh. Yo creo que lo que podría llegar a ser pecado es adquirir una deuda. No pagar. Ahí tienes. ¿Qué pasa? Otra vez, Lore, ¿puedes repetir? Es que como que se... Bueno, creo yo que endeudarse no sea pecado, pero tal vez sí sea una falta, o no sé si se llame pecado, el tomar una deuda que tú sabes que no puedes pagar. Ok. Y peor aún cuando la adquieres y, bueno, la tratas de pagar, pero peor es aún cuando te haces de la vista gorda y ni siquiera la pagas. ¿Quién más me dice, endeudarse será pecado, sí o no? ¿Quién más me dice su comentario al respecto? Díganme para que no nos tardemos aquí tanto. ¿Qué piensan? ¿Será pecado, sí o no? Ya comprométanse, oigan. Si yo pienso, no está el micrófono, perdón, porque estoy comiendo, ahorita ya lo abro. Yo pienso que sí, Erika. Ok, hola Erika, buenas noches, Hola, bienvenida. pastora. Gracias. Es que como no te veo, digo, ¿quién está hablando? Perdón, pastora, es que voy Reconocí por la llegando voz. y estoy comiendo, pero ya ahorita acabo, ya abro mi micrófono, Ok. mi ¿Tú cámara. qué piensas al respecto, Erika? ¿Endeudarse sería pecado, sí o no? Pues no sé si tanto pecado, pero siento que las deudas traen angustia, te quitan la paz, porque pues, aunque lo puedas pagar, muchas veces creemos que podemos pagar, pero no sabemos qué situaciones pueden suscitarse durante el tiempo. Entonces, a veces adquieres una deuda y dices, sí puedo, porque tengo tanto, pero no sabemos qué va a pasar después y empieza a traernos intranquilidad y pasan muchas cosas, estrés. Entonces, yo pienso que sí es mejor no, aunque a veces, pues, hay situaciones en las que, pues, nos endeudamos por adquirir algunas cosas que no podemos comprarlas luego. Pero yo pienso que sí, no sé si tanto pecado, pero sí siento que sí no están tan bien por todo lo que acarrean. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias, muy bueno tu punto, Erika. Las deudas traen maldiciones y qué bueno que lo comentas, es un punto que vamos a ver ahorita en un momento, pero las deudas son una maldición. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y decirme si endeudarse es pecado, sí o no? Omar. Omar, a ver, sí, Omar, adelante. Yo creo que como decía Erika, hacia dónde va encaminada la deuda, ¿no? Hay veces que adquirimos deuda por querer tener ciertas cosas que no es el momento, porque no tenemos el dinero suficiente para cierto lujo, vacación, lo que sea. Okay. Pero pues muchas, en el tema empresarial, por ejemplo, todas las grandes empresas, todo eso que están en la bolsa, que es lo que adquieren precisamente deuda para poder financiar un proyecto, cosas, pero bien planeado y bien encaminado, ¿no? Entonces yo creo que ahí está como un distintivo de si es para algo que quiero, que siento que necesito para ser feliz y sin ello no puedo, como
vemos que mucha gente se compra el iPhone último modelo y ni siquiera tiene la lana para pagarlo y se embargan a 5 años. Ahí siento que sí, no. Pero si es un proyecto bien hecho, bien planeado, de un negocio, algo así, pues ya es diferente, ¿no? Así es. Muy bien, Omar. Muchas gracias por tu punto. También vamos a tocar ahorita en un momento lo que acabas de comentar. Y muy bueno también el punto. Creo que mi tía Maite quería también darnos su comentario. ¿Endeudarse sería pecado, tía, sí o no? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues el pecado dice el significado de pecado es no darle al blanco. Y para mi punto de vista, ¿Sí? toda deuda es no darle al blanco. O sea, yo creo firmemente que no nos debemos de endeudar porque es como si no le creyéramos a Dios de que Él puede proveernos y darnos para todas las cosas. Toda mi vida, inclusive teniendo negocios, me endeudé y luego vienen a cobrarte y luego si no tienes el dinero en el momento es un estrés, es difícil. Entonces, para mi punto de vista, sí, yo le recomendaría a la gente que no se endeude. Aparte, pues está escrito, o sea, yo lo he vivido y digo, híjoles, como que ¿dónde me cabe en mi mente el creer que la deuda me va a ayudar si en la Biblia dice no te endeudes? O sea, en eso Dios es muy claro y yo he caído muchas veces y no me ha ido bien con deudas. Perfecto. Muchas gracias por tu comentario y tienes toda la razón. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, porque realmente... No, Pau, Sí, adelante. un comentario. Sí. Lo que pasa es que yo creo que son, por ejemplo, si tú rentas una casa, tú estás adquiriendo un compromiso, te estás endeudando con un casero a pagarle mínimo durante un año una cantidad, y si no, no podrías tener dónde vivir. Ok. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Es una deuda. Ok. Estás adquiriendo una deuda. Si Sí. tú para hacerte de un carro, o si tú para apoyar la educación de tu hijo firmas con la escuela un compromiso de inscripción, pues ya también te echaste la deuda de la colegiatura para todo el año. Así es. Y son cosas que probablemente si no hicieras eso, orándolo y confiando en el Señor, probablemente pues tu hijo estaría en otra escuela. No digo que sea mala, pero no es la que tú quieres para ellos, ¿no? Ok. Y bueno, también hay, como decía Omar, hay así como los milagros necesarios y los innecesarios que comentábamos alguna vez, pues hay las deudas necesarias e innecesarias. Y el problema es yo creo que cuando tú adquieres una deuda como una evasión de cualquier tipo, pues ahí sí está fuera de todo control y fuera de toda construcción, ¿no? Sí, porque la Biblia nos enseña que planeemos. Dice la palabra de Dios que cuando tú vas a construir una torre, primero te sientas y planeas y ves tus finanzas. Y si quieres, por ejemplo, abrir un negocio, primero te sientas, haces números y planeas. No nada más, como dicen por ahí, lo haces como el borras y como emocionalmente se te ocurre, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña a planear, a que si vas a adquirir algo, como tú comentabas, una casa, una colegiatura, tú planeas y revisas tus finanzas y de acuerdo a la realidad financiera que tienes, tomas el compromiso y la decisión. El problema es cuando adquieres ese tipo de compromisos fuera de tu realidad, que no tienes una realidad para pagar esa casa o para pagar esa colegiatura o para pagar ese coche, entonces ahí sí estás totalmente fuera de la realidad y estás queriendo vivir una vida que a lo mejor Dios todavía no te está dando esa provisión, todavía no estás viviendo en ese nivel y tú quieres ocupar el lugar de Dios y entonces dices, bueno, Dios, yo lo hago con mis fuerzas, yo lo hago con mis recursos y sí, vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a tocar todos estos puntos ahorita. Y el primer versículo que nos enseña la palabra de Dios está en Romanos 13:8. Dice, no debas nada a nadie. Así de explícito, así de sencillo, así de simple. Dios nos dice, no debas nada a nadie.
excepto el deber de amarse los unos a los otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Este es un principio que nos enseña el apóstol Pablo sobre las finanzas, un principio financiero como los que hemos estado aprendiendo. Y para poder aplicar este principio a nuestras vidas, necesitamos algo que nos va a llevar a poder activar este principio financiero. Y eso requiere de obediencia, porque si Dios ya nos está dando el principio básico, el principio financiero, nos está aconsejando, de parte de Dios nos están aconsejando, no debas nada a nadie. Pero aquí requiere de obediencia de parte de nosotros. Muchas veces hemos adquirido deudas por ocupar el lugar de Dios, por querer darnos a lo mejor una vida que todavía no nos podemos dar. Muchas veces hemos adquirido deudas porque vivimos fuera de nuestra realidad y nosotros tenemos que entender que nuestro proveedor es Dios. La Biblia nos enseña, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Él es nuestro Padre y Dios es nuestro proveedor. Es Jehová Jireh, que significa proveedor. De Él viene nuestra provisión. Entonces, no podemos ocupar el lugar de Dios y si Dios nos está aconsejando, no debas nada a nadie, entonces debemos de ser obedientes en este principio financiero que es muy básico, que no necesitamos complicarnos porque no es una fórmula complicada más que obedecer a Dios. Yo sé que a veces tenemos situaciones, complicaciones en nuestras vidas, a lo mejor en nuestros negocios, con nuestros hijos, que queremos a lo mejor darles una mejor calidad de vida, mejores cosas, y esos son malos hábitos que nos enseña el mundo porque queremos tener lo que tiene el otro, vivir en la casa como el de enfrente, tener el coche que se compró el vecino, tener la ropa que trae la señora de enfrente o la bolsa que trae. Y entonces esos malos hábitos que hay en el mundo de consumismo nos llevan a adquirir deudas. Yo crecí con mi abuelita y mi abuelita tenía un negocio de ropa en el centro y ella me acuerdo que siempre me enseñó a no endeudarme. Una de las cosas que me enseñó es, me ponía negocios de dulces, de cinturones, de limones y yo tenía que vender para generar ingresos. Y me acuerdo que me iba a jugar de repente con mis primas y me decía, ven a atender tu negocio porque si tú adquiriste ese negocio tienes que cuidarlo. El que quiere tienda, que la tienda. Y siempre me enseñó eso, a generar ingresos y a no, yo veía que ella nunca se endeudaba, veía que era como buena administradora y yo creo que en el plan de Dios está que nosotros no nos endeudemos. Dice la Biblia, no debas nada a nadie. Entonces, debemos ser obedientes y no podemos ocupar el lugar de Dios. Lo que hablábamos ahorita, la pregunta que hice, ¿será pecado o no será pecado? Yo creo que las deudas es como una adicción, así como es el alcohol, como son las drogas, como es el cigarro, porque de repente te tomas una copa y luego otra y luego es diario y luego todos los fines de semana y luego todos los días y entonces de repente te lleva a una adicción y a un estilo de vida hasta que de pronto te conviertes en un alcohólico. Y de ese estilo de vida estamos hablando cuando tú adquieres deudas, porque te empiezas a formar malos hábitos en tu vida. Se te hace fácil adquirir a lo mejor un préstamo de 5,000 pesos y luego de 10,000 pesos, o cómo es con las tarjetas de crédito, ¿no? Que dices, bueno, pues cuesta 15,000 la pantalla. Yo creo que sí la puedo pagar. La pongo a 12 meses y voy pagando 1,000 y pico mensuales, entonces adquiero la deuda, pero y de repente resulta que a la mitad del año tus ingresos no son iguales. Y entonces te quedas con la deuda de pagar 15,000 pesos de la pantalla, más aparte los intereses del banco, y pues eso ya te convierte en un esclavo, porque no solo no pudiste pagar los 15,000 pesos de la pantalla que compraste, sino aparte te endeudaste aún más con los intereses y se hace un cuento como de nunca acabar porque te conviertes en un esclavo y no vives en libertad como Dios nos llama a vivir. Dios quiere
que no vivamos endeudados. ¿Por qué? Por muchas razones. Una es que las deudas son maldiciones financieras. Las deudas son maldiciones generacionales y nos vuelven esclavo de ellas. Muchas veces son hábitos que aprendimos en nuestra familia, hábitos que vimos en nuestros padres y que como a mi mamá no le alcanzaba, entonces yo hago lo mismo, uso las tarjetas de crédito, voy jineteando el dinero y solo voy tapando los huecos. Son cosas y malos hábitos que adquirimos porque a lo mejor así nos fue enseñado. Ese estilo de vida nos enseñaron, pero Dios quiere que rompamos con ese molde. Dios quiere que rompamos con esa maldición porque las deudas son una maldición y tenemos que aprender a depender de Dios y a que Dios es nuestro proveedor. Primero, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si yo busco primeramente a Dios, si yo busco servir al Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo me congrego, yo estoy buscando el reino de Dios, yo estoy invirtiendo en el reino de Dios. Entonces el Señor promete que vendrán todas esas añadiduras que anhela nuestro corazón, pero muchas veces nos adelantamos a adquirir las cosas antes de que Dios nos las dé. Muchas veces ocupamos el lugar de Dios y antes de que Dios nos las entregue, nos adelantamos y lo compramos. Y no es el plan de Dios que nosotros vivamos endeudados. Dios nos quiere llevar a vivir en libertad y tenemos que aprender a romper con esos malos hábitos, con esa esclavitud que viene del enemigo, porque él sí quiere que seamos esclavos. Él sí nos quiere tener esclavizados y debemos aprender a romper con ese molde y con esos malos hábitos. Primero, tengo que buscar el reino de Dios y su justicia y tengo que buscar a Dios. Segundo, tengo que darme cuenta de cuál es mi realidad. Yo no puedo tener cierto estilo de vida si no es mi realidad. Yo no puedo enviar a mis hijos a ciertas universidades si no es mi realidad y no me voy a endeudar por eso. No me voy a endeudar por comprar un BMW si no tengo para pagar el BMW. No me voy a endeudar por comprar una bolsa de cierta marca si no tengo para pagar la bolsa. Dios quiere que vivamos en esa libertad financiera y que primero, uno, lo busquemos y dos, nos demos cuenta de cuál es mi realidad. El segundo punto se llama esclavo o libre. ¿Por qué? Porque las deudas también son una atadura espiritual. Hay un mover de espiritual que el principado de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas se mueve en esto. Y el enemigo, claro que nos quiere tener esclavos, claro que nos quiere tener que privar de esa libertad que Dios nos ha dado, porque el Señor Jesús pagó en la cruz por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias, pero Él pagó se llama, sí, Sarita, el primer punto se llama no debas nada a nadie. Y vimos Romanos 13:8. Y vimos que se necesita de la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos da un consejo, no deber nada a nadie. Y el segundo punto se llama esclavo o libre. ¿Por qué? Porque las deudas son una atadura espiritual. Hay un mover del enemigo y la verdad es que sí, o sea, el enemigo nos quiere tener atados, nos quiere tener esclavos, pero Dios quiere que vivamos en esa libertad financiera. Proverbios 22:7, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente. No hay otra. El que pide prestado se convierte en deudor y entonces se hace sirviente de la persona que le prestó. Y Dios no quiere, Dios nos puso, dice la palabra de Dios que Él nos puso por cabeza y no por cola. Los hijos de Dios somos cabeza y no somos cola. Entonces tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar en el área financiera. Debemos de aprender a traer esta sanidad a nuestras finanzas. A lo mejor muchos de aquí no tienen deudas. Voy a hacerles una pregunta. Quien quiera contestarla, contéstela y quien se sienta que es muy privado, no la conteste. ¿Quién de aquí tiene deudas?
Pues creo que sí hay varios, ¿verdad? Entonces hay que anotemos muy bien lo que estamos aprendiendo ahorita. Porque Dios no quiere que vivamos en esas deudas y en esa esclavitud. Dios quiere sanar nuestras finanzas, pero para recibir esa sanidad de nuestras finanzas, perdón, es que luego me están escribiendo en el chat y me leo y me confundo en las palabras. Para recibir esa sanidad financiera de parte de Dios, necesitamos ser obedientes y sujetarnos a la voluntad de Dios y sujetarnos a su voluntad, a lo que Dios diseñó. Dios no nos diseñó para que nosotros seamos esclavos de nadie, ni esclavos del banco, ni esclavos de la persona que tú le pediste prestado. Dios quiere que vivamos en esa libertad, pero muchas veces para vivir en esa libertad hay que darnos cuenta también de nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? Si no lo puedo comprar, no lo compro. Lo compro cuando tengo el dinero aquí en la mano. Pero si no lo tengo, no me voy a esclavizar. No voy a convertirme en un deudor y en un esclavo de estar pagando algo que a lo mejor todavía no puedo comprar. Tengo que darme cuenta de la situación en la que vivo, de la posición en la que estoy, que dice la palabra de Dios que el Señor nos da sobreabundantemente y conforme a sus riquezas en gloria. Y no es que nunca lo vayas a alcanzar y no es que nunca lo vayas a tener, que claro que también tienes que generar ingresos. Si no generas ingresos, entonces ¿cómo lo compras? Si no generas más ingresos, entonces ¿cómo quieres darte el estilo de vida que tú anhelas? Necesitas también generar ingresos y son tres cosas: ser obedientes a Dios, buscar su reino, buscar el reino de los cielos y la otra cosa, darnos cuenta de nuestra realidad. Y también el tercer punto, tengo que generar ingresos. Ahora, ¿cómo salgo de deudas? Si yo ya me metí en deudas, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que puedo salir de las deudas? Y la Biblia es muy clara y nos enseña. Dice que cuando recibimos prestado, pues bueno, ya vimos que nos convertimos en esclavo, ¿verdad? Pero espiritualmente sucede algo que no podemos ver con nuestros ojos, porque no solo adquirimos la deuda, sino adquirimos estrés, adquirimos preocupación, adquirimos conflictos en nuestro matrimonio y muchas veces las deudas hasta terminan con matrimonios, terminan con amistades, terminan con relaciones, porque se mueve algo dentro de eso y es el principado de las tinieblas. Entonces, Dios no quiere que estemos en esa situación y en esa posición. Los hijos de Dios debemos de ser libres de esta esclavitud. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo pagó en la cruz. Jesús pagó el precio de nuestra libertad y no podemos vivir en estrés, no podemos vivir en conflicto, no podemos vivir enfermos porque las deudas traen estrés, traen enfermedad, roban el sueño. Porque cuando tú adquieres una deuda, hasta no puedes dormir de estar pensando en cómo vas a pagar esa deuda que adquiriste. Entonces, si Jesús ya nos hizo libres y pagó en la cruz, ¿por qué usar este mal hábito de endeudarnos? La Biblia nos enseña a que vivamos con lo que Dios nos provee y con lo que Dios nos ha dado, con los recursos que Dios nos ha dado. Ahora, si yo ya adquirí la deuda, ¿cómo puedo salir de las deudas? Bueno, primer punto, ya les comenté hace un momentito, buscar el reino de los cielos. Clamar a Dios, porque realmente necesito ayuda divina. Necesito un milagro sobrenatural, un milagro financiero, y Dios hace milagros. Dios es misericordioso y muchas veces, aunque nos endeudemos, podemos ir delante de Dios y pedirle perdón al Señor por estar en esa situación, por haber adquirido deudas, pero Dios es tan bueno y no sabe ser de otra forma, que Él tiene misericordia y amor para con sus hijos. Entonces, si yo ya me metí en esta situación, debo de ir al Padre y clamar a Dios. Ahora, ese es en el área espiritual. Yo puedo orar, yo puedo clamar al Señor y Dios va a obrar un milagro. Pero ¿qué sucede
Si yo adquiero deudas y voy delante de Dios, le pido perdón, estoy orando, clamo al Señor, pero me sigo endeudando. ¿Qué pasaría ahí? Pues no hay una coherencia, ¿verdad? Y digo, sí, por fe lo voy a comprar y por fe otra vez lo compro y mañana otra vez y viene el Buen Fin y otra vez y las ofertas de enero y voy a Dios y oro a Dios y por fe hago muchas cosas, pero también tengo que ser coherente. Eso es en lo espiritual, pero en el área natural también yo me tengo que ordenar. La Biblia en Génesis 1 dice que Dios trajo orden a la tierra. Y Dios es sistemático y Dios es un Dios de orden. Dice que todo estaba desordenado y estaba vacío, pero vino el Señor y trajo orden. Y yo puedo clamar a Dios y orar y moverme en fe, pero también tengo que en el área natural ordenarme y tener dominio propio. ¿Qué puedo hacer para pagar las deudas si yo ya me metí en deudas? Bueno, reducir gastos. ¿Y cómo puedo reducir gastos? Pues tú puedes ver qué gastos puedes cortar en tu casa, gastos que son innecesarios y te tienes que sentar a planear. Así como nos dice la palabra de Dios, que cuando vamos a construir una torre, nos sentamos y hacemos números. Te tienes que sentar a planear tus gastos y tienes que reducir gastos. ¿Qué cosas tengo yo innecesarias que no estoy ocupando? Comprarme el iPhone más nuevo no es necesario. Entonces, si tú tienes deudas y además de eso dices, bueno, yo estoy bien endeudado, pero pobrecito de mí, me merezco el iPhone porque vivo tanto estrés que pues me voy a comprar el iPhone. Pues el iPhone nuevo, pues no es necesario, ¿verdad? No tienes por qué endeudarte con eso porque no lo necesitas. Puedes vivir con otro teléfono que no sea, y es un ejemplo que les estoy dando. Así puede ser con todo. No, pues yo no puedo vivir sin tener internet o no puedo vivir sin tener ¿cómo se llama la televisión que pagas? Ya no sé, cuando yo era chiquita era Cable Más, no sé ahora, o Telecable. Ahora creo, no sé ni cómo se llama, pero eso tampoco es necesario. No, que estoy muy preocupado porque no tengo para pagar la cuenta de Spotify. ¿Spotify es necesario que estás preocupado para pagar la cuenta del Spotify? Pues esos son gastos innecesarios. Entonces lo que tienes que hacer es reducir los gastos. Ahora, yo entiendo que hay muchas personas que usamos el Internet para trabajar, que usamos Internet para tener un negocio, pero yo les voy a platicar algo. Nuestro vecino hace como un año, vino a pedirnos permiso que si podía tomar de nuestro Internet y se lo prestamos y no le cobramos. Entonces, igual y tú tienes un vecino que es muy buena onda y le dices, vas a reducir tus gastos y te planeas y dices, bueno, pues con toda la pena del mundo le voy a pedir al vecino internet, ¿no? Son cosas que te planificas para reducir los gastos. En nuestro caso fue así, se lo prestamos y nunca le cobramos. Y yo no sé si el vecino necesitaba ahorrar, pero pues por lo menos se ha de haber ahorrado algo porque no gastaba en el internet. Ahora tengo que vivir mi realidad. ¿Cuál es la realidad que tengo? En una casa donde yo pueda pagar, porque no me voy a estar endeudando por pagar una casa que no puedo, o por pagar un coche que no puedo, o por llevar a mis hijos a escuelas que no puedo pagar. Tengo que vivir también en mi realidad. Y estas son decisiones que nos llevan a reducir los gastos y que pueden muchas veces hacer estas pequeñas decisiones y pequeños detalles que nosotros empecemos a salir de las deudas. Si tú no decides esto, seguramente dentro de 6 meses vas a estar más endeudado que hace un año. ¿Por qué? Porque no decidiste no obedecer a la palabra de Dios que te aconsejó que no debas a nadie y entonces que no fueras esclavo y decidiste no obedecer y lo único que sigues adquiriendo son más deudas. Si tú quieres salir de la deuda, entonces, ¿qué tienes que hacer? Di 3 puntos que creo que son importantes. ¿Quién me los dice?
Primero pedir a Dios perdón por la deuda que adquiriste, Sí, pedir un gracias. milagro, reducir tus gastos y reducirte a lo que tú puedas realmente pagar y no comprometerte con otras deudas que no sean necesarias. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, son 3 puntos muy importantes y son pequeños detalles, pero que van a traer un impacto a tu vida si tú quieres ya saldar tus deudas, terminar tus deudas. Si no puedes ir a un restaurante, pues no vas al restaurante. Si te alcanza para comer el domingo en una fonda, pues te vas a comer a la fonda. Y si no puedes ni a la fonda, pues te haces un sándwich en tu casa. Pero el problema es que a veces queremos tener cierto estilo de vida y estar manteniendo ese estilo de vida que todavía no podemos pagar. Y Dios no nos quiere en esa posición y en esa situación. Las deudas llevan a más deudas. Y vean lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 27. Si alguien lo encuentra primero que yo, léalo. ¿Lo puedes repetir, porfa? Sí, Proverbios 22, 27. Gracias. Porque la palabra de Dios es muy sabia. ¿Ya alguien lo tiene? Ay, no tengo aquí. Si no Nos tuvieses enseña. para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? Así es, así de simple y sencillamente. Porque las deudas te llevan a más deudas. Aquí en la versión que yo tengo dice, porque si no las pagas, te quedarás en la calle. Y es la verdad. En otra versión dice, si no las pagas, hasta la cama te quitarán, porque lo único que hace es que es una bola de nieve. Endeudarte se convierte en un mal hábito y en un mal estilo de vida, y es una maldición. Es una maldición que es generacional, es un mal hábito, es una maldición financiera, y Dios quiere que rompamos con eso. ¿Por qué? Porque dice, si no pagas, hasta la cama te quitarán. ¿Por qué? Porque te lleva a más deudas. Y Dios no quiere que vivamos en esa situación y en esa posición. Vamos a ver el siguiente punto. Dice Primera de Corintios 7:23. No se dejen esclavizar por el mundo. ¿Qué nos enseña el mundo? Por ejemplo, ¿qué enseña el mundo para que tú adquieras una casa? ¿Cuál es la forma? Crédito. Un crédito, una deuda, ¿verdad? Un estilo de vida, ¿no? Te vende ¿Perdón? un estilo de vida. Te vende un estilo de vida. Te Te vende vende un un estilo de vida. quiero Y, ser, ¿no? ¿Y a poco el eslogan de los bancos no es así como que te ayudamos a comprar tu casa? O sea, ¿cómo es el eslogan de los bancos? Como que ellos son súper buenos y quieren ayudarnos a todos a comprarnos La una casa casa. que siempre he soñado para tu familia. Piensa en el futuro, piensa en tu familia, piensa en tus hijos. ¿Tú crees que de veras el banco piensa en tu futuro y en tus hijos y en tu familia? Lo único que hace es venderte un crédito y una deuda para que tú te esclavices por 30 años o a veces hasta le heredas esas deudas a tus hijos y ya ni siquiera tú las acabaste de pagar, luego las acaban pagando tus hijos. La cita de Proverbios es capítulo 22, versículo 27, y la de Corintios es Primera de Corintios 7:23. Dice, no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo sí nos enseña a que para adquirir las cosas tenemos que endeudarnos. El mundo sí nos enseña que debemos de llevar este estilo de vida. Pero Dios nos enseña a que si tú te quieres comprar algo, lo debes hacer con el dinero que tienes, con el ahorro que tienes, con lo que tú te planificaste, con el recurso que Él ha puesto en tus manos. Y de verdad que Dios es bueno porque Él se encarga de multiplicarlo. Y no nos enseña a Dios a que nos endeudemos para comprar nada, sino nos enseña a que somos hijos de Dios y a que Él provee
en sobreabundancia y que Él nos provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no querramos ocupar el lugar de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos juntamente con Cristo y hemos heredado todas las promesas de la palabra de Dios. Y hay promesas que Dios nos da en cuanto a las finanzas. Dios promete dos cosas en cuanto, bueno, muchas, pero les voy a decir aquí 2 puntos que Dios nos ha prometido. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Yo creo que muchos nos lo sabemos de memoria. ¿Quién me dice qué dice Malaquías 3:10? No a palabra exacta, pero trae los ritmos a la folí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunden. Así es. Si no les abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Qué promete Dios? Abrirnos las ventanas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde nuestra casa, en nuestra mesa, porque eso es el estilo de vida que Dios quiere para sus hijos. Quiere sobreabundarnos, quiere bendecirnos, pero muchas veces nos limitamos a usar nuestros recursos y hacer las cosas por nuestra cuenta y no dejamos que Dios haga lo suyo. Dice que Él promete abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y hasta que abunde. Y más adelantito dice, hay otra promesa. ¿Quién quiere leerlo? Me parece que es en el 11. Hay otra promesa de parte de Dios. ¿Quién quiere leerlo? Yo lo tengo, Pau. ¿Qué dice Lore? En la nueva traducción viviente. Sí, en la que tengas está bien. Es el 11, ¿verdad? Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Es una promesa increíble. Dice que Dios reprende al devorador. Dios reprende y repele al enemigo que quiera venir a destruir nuestras finanzas. Dios reprende, dice la plaga. Fíjense, en la mía dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de su tierra, no destruirá el fruto de su trabajo. Dice que el Señor reprende al devorador. 1, abre las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. 2, reprende al devorador. Qué bueno es Dios y sus promesas, porque aún Él cuida de nuestro dinero y Él cuida de nuestras finanzas. Quiero que también leamos Mateo capítulo 7, del 24 al 26. ¿Y qué dice la Biblia? Mateo 7, del 24 al 26. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se les hacen complejos los consejos que Dios nos da para poder obedecerlo? Pues yo creo que no son tan complejos, porque aquí dice que lo escuchemos. Dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras, las compararé con un hombre prudente. Todo el que escucha y obedece a Dios podrá vivir en libertad financiera y podrá vivir en esa sanidad en su área económica, en sus finanzas. Las deudas empobrecen, como dijo Erika hace un momentito. Las deudas traen estrés. Las deudas destruyen matrimonios, destruyen amistades, destruyen relaciones, quitan el sueño y enferman. Hay algo espiritual, hay algo, la verdad es que es del diablo, es algo demoníaco, porque Dios no quiere que vivamos en ese estrés, en esa confusión.
no quiere que por estar endeudados no durmamos bien y menos quiere que nuestro matrimonio se destruya a causa de las deudas, porque además a veces las deudas nos llevan a mentirle a nuestro cónyuge, porque a lo mejor siempre hay un prudente que no quiere gastar tanto y el otro es como más que no tiene dominio propio, o sea, es más atrabancado a comprar las cosas, pero tal vez uno es más prudente y simplemente no le dices para que no se enoje. Y la verdad es que no está siendo honesto, honesta, ni está siendo verdadero. En un matrimonio hay que planear juntos y hay que hablar de las finanzas juntos. Entonces también es importante que si tú decides cualquier decisión que vayas a tomar, lo platiques con tu esposo, lo platiquen como matrimonio y decidan juntos. Pero no es correcto que yo impulsivamente tome la decisión y de repente llegue el estado de cuenta y lo ve la otra persona, ¿verdad? Y entonces se hace lo que dice la Biblia. Empiezan conflictos, empiezan los pleitos, empieza un estrés. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso dije hace ratito, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios. Dios quiere que vivamos en libertad, pero somos siervos de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. También la palabra de Dios dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero y ponerlo como una prioridad aún antes que a Dios. No es que el dinero sea malo. Lo malo es cómo están acomodadas las prioridades en nuestra vida. Porque Dios quiere que vivamos en su voluntad. Y si dentro de nuestro corazón el dinero está primero que Dios, entonces tenemos mal organizadas las prioridades dentro de nuestro corazón. No es que el dinero sea malo, sino no podemos servir a Dios y al dinero. Vamos a ver Lucas 14, del 28 al 30. Dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo. ¿Quién comienza algo? ¿Quién comienza un negocio o quién construye una casa sin calcular los costos? Dice, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio o un negocio y no pudo terminarlo. Le fue mal. ¿Por qué? Pues porque lo hizo no de acuerdo a los principios financieros que habla la palabra de Dios. Lo hizo de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a sus recursos y no lo hizo planificando como dice la palabra de Dios. No lo hizo sabiamente, sino lo hizo imprudentemente. Cuando vayamos a hacer un negocio, cuando vayamos a construir algo, tenemos que dejarnos dirigir por Dios y por el Espíritu Santo y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe. Si tú estás en una deuda, tienes que pedirle a Dios que te guíe para que puedas pagar esa deuda, porque las deudas se convierten en un estilo de vida de tal manera que a veces estamos endeudados y no hemos pagado las deudas y no las planeamos pagar. Y nada más, como dicen por ahí, nos hacemos de la vista gorda y no vemos la realidad de que tenemos una deuda que pagar y tenemos que cumplir con el compromiso adquirido. Y aún peor, hay quienes siguen adquiriendo deudas y es una maldición, es algo de parte del enemigo y tenemos que romper con ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace completamente libres. Vamos a leer para terminar Deuteronomio capítulo 15, versículos 1 al 11. ¿Cuántas personas somos aquí conectadas?
6, 7, 8, 9. Tengo 14, Pau, ¿Somos 14? contigo. Bueno, más Paco. Bueno, hay varios de 3, de 2, digo. Deuteronomio, ¿qué dijiste, Pau? Deuteronomio capítulo 15 del 1 al 11. Ahora sí quiero que leamos todos y no sé si ustedes tienen así como yo organizado, pero primero está Joe y Laurita, luego está Omar, luego está Sony, luego está Lidia, luego está Paco, ¿sí? Pero ¿Así estamos? Ah, solo en mi compu. Ok, bueno, vamos a empezar con Joe y Laurita. Vamos a leer todos y vamos a empezar con ellos capítulo 15 de Deuteronomio y el versículo 1. Al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Ok, Omar. No, José Luis. Ah, Lo, no, ¿quién? sí. Bueno, José sí, Luis. tú, José Luis. Sí, Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. sí. Ahora sí, Omar. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Ok, ahora Sony, gracias. ¿Sí me escuchaste, Sony? Es que no te oímos. Ya. No. ¿Me oyes ahí? Sí, ya. Gracias. Ok. ¿Puedes leer el sí que Eh, sí? El 6, ¿no? Ay, me perdí. Será tanto lo que Dios les dará que lo sobrepasará, lo Es el 4. sobrará. Sí, es el 4. El Es que estamos 4. en el 4. Ah, perdónenme ustedes. En la torre no veo nada. Ay, si quieres paso, porque es que no me vienen los versículos con la numeración, nada más me pone del 1 al 5, entonces no sé dónde. Ok. El Paco y Lore, estamos en el 4. No deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Muchas gracias. Gracias, Paco. Lidia. ¿estamos en el 6, Pau? Sí, estamos en el 6. Será tanto lo que Dios les dará que les sobrará para prestarle a otros países. Ustedes nunca tendrán que pedir prestado. Al contrario, dominarán a los demás países y así lo ha prometido Dios. Amén. Mari y Sarita, el 7. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Amén. Amén. ¿Quién sigue? Alan. No seas mezquino ni niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. Gracias. Mayra. ¿Sí estás ahí, Mayra? Es que no te escuchamos. Ya, es que me toca el 10, ¿verdad? Sí, el 10. No seas mezquino, sino generoso, y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Sí, ¿leíste el 10? El 10, sí. Ok.
El 11, Tina, por favor. Es que no te escuchamos. Tu micrófono. Sí, abre tu micrófono, por favor, para poder oírte. ¿No? Creo que no. ¿No puede? Ya. Ya. Gracias, gracias, Tina. ¿Qué dice el 11? Dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Muchas Amén. gracias. Pues esta es una promesa de parte de Dios y nos habla acerca de ser generosos, nos habla acerca de la bendición de Dios y dice que Él nos bendecirá en abundancia en la tierra que nos ha dado como posesión. Pero Paco leyó algo que es muy importante y me parece que fue el 5. Dice, recibirás, porque Dios nos promete muchas cosas. De parte del corazón de Dios hay bendición, de parte del corazón de Dios hay promesas, pero el 5 dice, recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer. O sea que esto va acompañado de la obediencia hacia Dios y de obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos y todo lo que Él nos pide en su palabra. Y dice que Él nos bendecirá como nos prometió. Y Dios es generoso para con sus hijos, pero esa misma generosidad y esa misma gracia que Dios nos ha dado, nosotros también tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, porque dice al final de cada 7º año tienes que anular las deudas. Dios no quiere que pidamos prestado. Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y Dios dice, no te endeudes, no debas a nadie, no pidas prestado, sino a ti te alcanzará para bendecir y para prestar. Y muchas veces vamos a tener que ser generosos y no solamente prestar, sino dar. Y muchas veces perdonar la deuda. Eso también habla de la generosidad de nuestro corazón. Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestros negocios, para que nosotros también seamos un canal de bendición a las demás personas. Entonces, tenemos que romper con ese mal hábito, con esa maldición, que no se puede ser una maldición generacional, porque tal vez tus papás, tus abuelitos, tus antepasados estaban acostumbrados a vivir este estilo de vida, endeudados. A lo mejor muchas veces nos enseñaron a tener una mente de escasez, de que no nos alcanza, de que para adquirir ciertas cosas hay que endeudarse, porque solamente así te haces de tus cosas. Y no es cierto. La Biblia no nos enseña eso. Y la Biblia es palabra de Dios hablada. La Biblia nos enseña a que debemos de comprar con los recursos que Dios nos ha dado, que debemos de tener fe y orar para que Dios nos multiplique lo que hay en nuestras manos, pero no nos enseña a ser deudores ni a estar en esta esclavitud. Entonces tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar la voluntad de Dios y lo que Dios nos dice. ¿Qué es? ¿Dónde dice? ¿Dónde Dios? Porque Dios lo habla y Él lo dice. ¿Dónde dice que lo probemos? ¿En qué área? En los diezmos. Dice cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas, dice, probadme ahora en esto y no faltará alimento en tu casa. Dice, trae todos los diezmos al alfolí y no faltará alimento en tu casa. El Señor nos dice que lo probemos en el área financiera, en el área económica. Dios quiere que vivamos en libertad y que lo probemos. No tratemos de ocupar el lugar de Dios y de ocupar los recursos que tenemos naturales y de adelantarnos si Dios no nos lo ha dado. Va a venir el tiempo, porque va a venir el tiempo.
Y Dios quiere verte en bendición, Dios quiere verte en victoria, no quiere verte en esclavitud, no quiere verte estresado, no quiere verte con matrimonio, un mal matrimonio, con amistades destruidas, relaciones destruidas a causa de las deudas. Cuando adquirimos una deuda es porque tenemos falta de fe y no estamos confiando en la provisión de Dios. Y debemos de romper con esta obra de las tinieblas, porque es una obra de las tinieblas. Debemos de romper con esta maldición. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Siendo obediente a Dios, buscando el reino de Dios y su justicia y decidiendo. Es toma de decisiones, es dominio propio, es decidir que no voy a adquirir la deuda. Y si estoy en la deuda, voy a clamar a Dios y voy a buscar a Dios para que Él haga un milagro. Pero tengo que poner un alto, porque como hijo e hijas de Dios, no puedo tener este estilo de vida. Dios no me ha llamado a vivir así. Vamos a ver la definición nada más de deuda y con esto vamos a cerrar la clase. ¿Qué es la deuda? Obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otro o una cosa por lo común, dinero. Otro diccionario la define como dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Las deudas incluyen dinero que se le debe a las compañías de la tarjeta de crédito, préstamos bancarios, dinero prestado a parientes, hipotecas de casa, facturas médicas, rentas de la casa, departamentos. Los pagos de la luz eléctrica o teléfono no se consideran deudas si se pagan a tiempo, pero si yo no pago a tiempo y nada más, como hace ratito dije, voy jineteando el dinero y de repente tengo una cuenta que debo 10,000 pesos a Telmex, pues eso sí es una deuda. Y Dios no quiere que vivamos endeudados.